Buenos días. Buenos días. En principio, agradecer a la organización que me haya invitado, que para mí es un placer estar hoy con ustedes. Me encargaron que hablara un poquito de las deformidades de las extremidades. Sí que es cierto que el síndrome de Marfan, una de las deformidades más importantes, es la patología de la columna vertebral, pero ya me dijeron que el año pasado mi buen amigo Joan Bagós, en la reunión que tuvieron ustedes en Barcelona, ya trataron ese tema, y entonces vamos a intentar hablar un poquito del resto de deformidades, un poco por el tema de que yo creo que es importante. Vamos a hablar de deformidades que pueden aparecer, ¿no? Aunque no estén siempre, que pueden aparecer, porque yo pienso que en este tipo de enfermedades, tanto los familiares como los médicos que las vamos a tratar, debemos de estar por delante de la enfermedad. Debemos de prever las posibles complicaciones que pueden aparecer. Entonces voy a hablar de algunas deformidades o algunas manifestaciones que no pueden ser, que a veces no son frecuentes o que no pueden aparecer en el síndrome de Marfan, pero que considero que deben, o los traumatólogos o los médicos encargados de vigilarlas, tenemos que pensar en ellas para hacer un diagnóstico precoz antes de que sea demasiado tarde. Intentar ir siempre por encima de la enfermedad, por delante de la enfermedad. Bien. Esta foto la puso mi anterior conferenciante, que bueno, además lo ha puesto muy difícil porque el doctor Carracedo es súper brillante y además habla de ciencia. Yo soy traumatólogo y soy de chapa y pintura, o sea que va a ser un poco más temas mecánicos, ¿vale? Bueno, pues un poco lo que hablamos, este es el señor que describe la enfermedad en el 1896, es un pediatra francés que, bueno, pues que hace una descripción de una niña que ve y hace un seguimiento de las deformidades que aparecen en las niñas y lo publica y lo hace en la Sociedad Francesa de París. Y entonces es la primera descripción de la enfermedad o del síndrome de Marfan y la hace esta persona. Y luego, bueno, pues os traigo aquí que ha habido muchas personas importantes en el mundo que han tenido síndrome de Marfan. Pues fijaros que Michael Phelps, que ganó muchas medallas de natación, Julio César tenía síndrome de Marfan, Tutankamón piensa que tenía síndrome de Marfan, Abraham Lincoln, Rachmaninoff, el músico, la escritora Michael Schiffel, Paganini, otro músico, el actor Vincent Scavati y un cantante de rock para los más jóvenes. O sea, quiero decir, a Bin Laden lo dejo al final por un poco... Bueno, pero evidentemente Bin Laden fue una persona súper inteligente. Si os dais cuenta, todas estas personas eran personajes súper inteligentes y que aportaron mucho a la humanidad. Entonces, quiero decir que es importante que sepáis que, bueno, que el síndrome de Marfan es importante. Bueno, ha hablado antes el doctor Carracedo de un poquito, y simplemente recordar que, bueno, pues que es una mutación del gen fibrin1 que está en el cromosoma 15 y que afecta principalmente a la elastina y también determinada al colágeno en algunas ocasiones. Y eso pues va a tener importancia de que las manifestaciones del síndrome de Marfan nos van a aparecer siempre donde haya elastina. Entonces nos va a aparecer en tejido esquelético, en tejido ocular, en tejido cardiovascular, en tejido pulmonar, tejido tegumentario y tejido neurológico. Y un poco lo que os decía, como va a aparecer este tipo de enfermedad, nos va a aparecer en una serie de patologías que están relacionadas con la elastina, pues yo creo que el tratamiento del síndrome de Marfan debe ser un tratamiento en conjunto, debemos haber un conjunto de médicos que debemos de estar alrededor de estos pacientes, en que está el pediatra, cirujano cardíaco, cirujano ortopédico, genetista, oftalmólogo, fisioterapia y últimamente yo creo que también los cirujanos de toras. Los cirujanos de toras yo creo que deben jugar un papel importante en el síndrome de Marfan, sobre todo por el tema de las deformidades del espectro. Voy a hablar un poquito de las deformidades torácicas, pero yo creo que ahí juegan un papel importante, y en todos los problemas que da el Marfan muchas veces son los neumotores espontáneos que se deben de prever y son bastante frecuentes y muy dolorosos. Entonces yo creo que debemos donde se vaya a tratar este tipo de patologías, debemos de ser un grupo de médicos en la cual al paciente que hayamos diagnosticado debemos de hacer pasar, por así decirlo, una rueda en que cada uno veamos las posibilidades o posibles patologías que él va a tener, volviendo un poquito a lo que les decía antes de que tenemos que ir por delante de la enfermedad para prever posibles complicaciones.
Bien, la alteración genética, un poco lo que les venía diciendo antes, en lo que a mí respecta, va a producir una serie de alteraciones en el sistema musculoesqueléticas, principalmente relacionadas con la elasticidad. Sabemos que la elastina y las fibras de colágeno son las responsables de la elasticidad y la resistencia de los ligamentos, y también tienen su importancia en la estructura del cartílago y del hueso, ¿vale? Entonces, y también se ha visto que la alteración genética a veces también ha producido alteraciones en el tejido muscular, sobre todo en la fibrina. Entonces, es lo que va a ser causa de las manifestaciones musculoesqueléticas que va a presentar el síndrome de Marfan. Preparando un poquito la conferencia que me encargó Carmela, pues hice una revisión bibliográfica y vi dos artículos bastante importantes. Uno está publicado en Lancet y otro en esta otra revista, en la Clinical Medicine Integrada, y que hablan de las deformidades ortopédicas. Y entonces nos hace una descripción de las principales deformidades que vamos a encontrar, y habla de deformidades mayores que van a estar presentes en muchos pacientes, y luego va a haber otras deformidades menores que hablaremos más adelante. Entonces, una de las deformidades que van a aparecer son las deformidades torácicas, pectum carinatum, pectum excavatum, las alteraciones en los dedos y en la muñeca, escoliosis, difosis, de las que no vamos a hablar porque ya os hablaron el año pasado, el ratio de medición de brazos con la altura del paciente, la disminución de la extensión del codo, que no tiene mucha importancia, pero hablaremos de ella, que también es una alteración que puede aparecer en el síndrome de Marfan, displasia del desarrollo de la cadera. La protusión acetabular, yo creo que es una patología bastante importante, de la que voy a hablaros bastante porque es más frecuente de lo que yo sospechaba al revisar esta charla. Voy a hablar de las dismetrías y vamos a hablar de las deformidades de los pies. Voy a intentar hablar de todas estas patologías, un poquito, pues de algunas de forma más somera, o las que consideramos que pueden tener más trascendencia nos centraremos un poquito más, y luego evidentemente va a haber una ronda de preguntas. Vuelvo a deciros lo que os dijo el profesor Carracedo: podéis interrumpirme a lo largo de la charla o al final. Bien, y luego decía que, bueno, pues que hay unas alteraciones menores o que tienen menos trascendencia. La lasitud ligamentosa, que es general, pero muchas veces no va a tener una gran trascendencia patológica, quitando lo que habíamos hablado antes, que puede ser un paciente que tenga más facilidad de hacer algún esguince de rodilla o de cualquier articulación. También se ha visto que algunos pacientes del síndrome de Marfan tienen alteraciones en el paladar y secundariamente alteraciones dentales, y luego, bueno, pues una serie de alteraciones en la facies que pueden ser más o menos intensas dependiendo de lo que habíamos hablado antes, de la penetrancia de la enfermedad. Voy a hablar un poquito de las deformidades del pecho, y vamos a encontrar que, fijaros que las deformidades de la unión condroesternal son poco frecuentes en la población general. Fijaros, un 0,8%, pero en cambio están presentes casi en un 70% en los pacientes que tienen síndrome de Marfan, ¿vale? Entonces, son principalmente dos problemas que vamos a encontrar, que va a ser el pectum carinatum, que sería la imagen de arriba, o el pectum excavatum, que es la imagen de abajo, y que habitualmente lo que produce es que es un crecimiento normal de la pared torácica, principalmente a la altura de la unión de los cartílagos condroesternales con el esternón, y eso sí que está relacionado con la patología genética del síndrome de Marfan. Principalmente esa alteración puede producir o bien que la alteración del cartílago haga que crezca hacia afuera, con lo cual daría un pectum carinatum, o a veces hacia adentro con el llamado pectum excavatum. Bien, un poco lo que os decía, las deformidades pueden ser hacia afuera el carinatum o hacia adentro el pectum excavatum, y no hay unas clasificaciones. Las clasificaciones suelen ser visuales, se ha clasificado en leves, moderadas o graves, pero muchas veces se las ha clasificado simplemente por viso, una clasificación visual que muchas veces no tiene relación con la trascendencia patológica que esto puede tener a nivel de los órganos intratorácicos. ¿Qué sintomatología pueden dar estas patologías? Pues pueden dar todo eso que os aparece ahí, desde disnea, dolor en el pecho, palpitaciones, limitación de la actividad física, puede originar síntopes, compresión de estructuras intratorácicas principalmente, y haber un tema importante que puede originar un desplazamiento del corazón, sobre todo en pacientes que tienen Marfan, que ya tienen otras patologías como es la disección de aorta, y también una restricción de la capacidad pulmonar.
Sí, el puntero. Fijaros, esto sería un tórax normal, un mediastino normal, y un paciente con un pectum excavatum. Fijaros cómo se deforma el mediastino, cómo se deforma el corazón, cómo se disminuye el pulmón izquierdo con respecto, con lo cual podemos tener esto, si no lo se trata, puede dar problemas o agravar los problemas cardíacos o también haber dificultades respiratorias. El grado de gravedad, pues depende, podemos ver in visu o podemos verlo en estudio STAC. En estudio STAC, como veremos más adelante, se puede valorar o hacer un diagnóstico valorando viendo la proporción que sería desde esta línea que va desde el esternón al cuerpo vertebral en relación con la anchura del tórax. Entonces, hay una relación, que luego lo pondré, si es más de 3,5, puede dar patología y está indicado hacer algún tipo de cirugía en estas patologías. Otro tema importante de estas patologías es el impacto psicológico que puede tener en nuestros pacientes, que puede ser mucho en pacientes que se les nota mucho, pero fijaros, este que es un deportista, pues ha conseguido a base de muscular disminuir importante la apariencia física. Y aparte del problema físico, debemos pensar que va a haber dolor y va a haber fatiga. Volviendo un poco a lo que habíamos hablado antes, vamos a hablar ahora del pectum excavatum. Hablábamos que la importancia que puede tener este índice. Esto es un trabajo que hicieron es reciente, que han hecho estos autores ingleses, en los que hablan hacen el índice de Haller, que es lo que os decía antes, que miden la distancia entre la pared en plano anteroposterior de la pared torácica, y ven el espacio que hay entre el esternón y la columna, y entonces hablan de que un índice de Haller mayor de 3,25 va a dar problemas tanto a nivel respiratorio como a nivel cardíaco, y va a ser indicación de que al paciente se le haga algún tipo de cirugía, ¿vale? A la hora de tratar estas patologías debemos de tener en cuenta de que estamos hablando de que puede haber una capacidad pulmonar restrictiva, y si añadimos que en el síndrome de Marfan a veces hay neumotoras recurrentes, bullas, apnea de sueños y fibrosis, nos puede agravar este tipo de patología. Por lo tanto, un poco en la filosofía que os decía antes, debemos en estos casos hacer estudios de TAC y ver si puede haber alguna repercusión en estos pacientes con vistas a plantear algún tipo de tratamiento. Pues habitualmente puede ser desde conservador a tratamientos quirúrgicos. El tratamiento conservador, últimamente se está haciendo este tratamiento con estos sistemas de aspirado de tórax. Es una campana de vacío, que aquí se genera un vacío, hace una especie de tracción de la pared torácica. Los pacientes suelen ser tratamientos que duran alrededor de 2 años, pero cogidos en niños pequeños se están consiguiendo resultados aceptables. Cirugías, pues evidentemente son cirugías complejas. Las cirugías, yo recuerdo a los primeros que habíamos operado, habíamos hecho estas grandes cirugías, las técnicas de Robes, las técnicas Ravis, que son modificaciones en las cuales abríamos el tórax, teníamos el mediastino, soltábamos todos los cartílagos costales de un lado, soltábamos los cartílagos costales de otros e intentamos hacer una reconstrucción. Evidentemente eran cirugías de gran envergadura, y muchas veces pues para niños eran cirugías bastante agresivas, y niños que más adelante había que operarles el corazón. En los años 80 se realizó esta técnica, la técnica de Nus, que es una técnica bastante ingeniosa, que lo que hacían era colocar unas barras que las metes en concavidad, son barras convexas, las metes en concavidad y luego las estiras y las apoyas en la costilla, con lo cual empujan, esto sería lo que conseguiríamos, empujan el esternón y las costillas hacia afuera y se consiguen resultados bastante alentadores, ¿vale? La técnica no es muy agresiva, pero sí que necesitamos hacerla por toracoscopia, porque la introducción de la varilla, a veces introducimos 1 o 2 varillas, la introducción de la varilla tiene que ser cuidadosa para no lesionar ninguna estructura del mediastino, pero bueno, con el control de toracoscopia es relativamente sencillo. Se han utilizado, los cirujanos plásticos han utilizado técnicas estéticas de intentar simular el pectum excavatum inyectando silicona. Evidentemente hemos solucionado el tema estético, pero no hemos solucionado el tema funcional en caso de que lo hagan. Por lo tanto, yo creo que esta opción no es desechable
alguna técnica de inyectar alguna sustancia aquí para mejorar el aspecto estético del paciente, siempre y cuando no tengamos alguna restricción, porque en ese caso sí que tendríamos que ir a solucionar el problema de forma definitiva. La otra deformidad que hablamos es el pectum carinatum, que sería la contraria que lo que habíamos hablado. Esto sería excavatum, carinatum es cuando sale hacia fuera, y habitualmente los tratamientos, muchas veces cogidos a tiempo con distintos tipos de ortesis, podemos conseguir buenas correcciones sin llegar a la cirugía. Cuando hemos realizado cirugía, evidentemente no nos valen las barras que utilizamos en el pectum excavatum, sino que tendríamos que hacer las técnicas originales de Rothwell, de abrir el esternón, soltar los cartílagos costales y reponer las estructuras en su sitio. Conclusiones, bueno, pues o para llevarnos a casa de estas deformidades de esto, pues decimos que bueno, que el tratamiento evidentemente debemos, como en la mayoría de las patologías, adaptarla a cada paciente, dependiendo de la percepción que de los síntomas, la apariencia y de las lesiones o las restricciones que esta deformidad pueda producir en el paciente. Evidentemente, pues hay una serie de desafíos que van a complicar la intervención, pues muchas veces es la necesidad de una cirugía cardíaca concomitante, la flexibilidad de la pared torácica, la existencia de escoliosis, pues bueno, son circunstancias que nos pueden agravar, pero por eso tenemos que adaptar los tratamientos un poco a la situación de cada paciente, y yo creo que el tratamiento debe ser individualizado. He hablado de posibilidades que se pueden hacer, pero debemos hacer un tratamiento individualizado a cada paciente dependiendo de las características que tengamos. Bien, siguiendo en más deformidades ya de las extremidades, bueno, pues diríamos que la característica más importante de los pacientes con Marfan es un poco la alteración de la envergadura. Si vemos que el paciente es la de dolicosteomielia, es la palabra griega que ya describe Marfan en su descripción en el año 1856 de la patología, en la que vemos que el paciente muchas veces es más ancho, más largo abierto de brazos que la longitud del paciente. Evidentemente esto no es un problema, ni es una patología, ni es una cosa que tengamos que tratar. Empezando de extremidades superiores e inferiores, vamos a hablar un poquito de la mano del paciente con síndrome de Marfan. La mano es una mano característica, pero esta mano característica con dedos largos, con la posición del pulgar aumentada, que pueden estos signos que veremos ahora característicos del síndrome de Marfan, pues bueno, decimos que esta mano es característica, pero no aumenta la patología de esta mano. No aumentan las patologías tendinosas, no hacen deformidades tendinosas como otro tipo de patologías. La osteoartritis puede aparecer igual en Marfan que en cualquier otro paciente, quizá pues dedos más largos puede haber un poquito más, por eso lo puse en interrogante, pero sí que es cierto que, bueno, que hay la lasitud articular que sí que puede aumentar un poquito el riesgo de lesiones traumáticas por la lasitud articular que presentan los pacientes. Estos son dos signos patognomónicos de la enfermedad de Marfan. Es el síndrome de Steinberg, que consiste en esto: si nosotros hacemos una posición del primer dedo, siempre va a salir por fuera de la mano. Y otro signo es el signo de Walker-Mundrucks, en la cual un paciente con síndrome de Marfan puede abarcar toda su muñeca, que pacientes que no lo tienen no serían capaces. Son signos patognomónicos que muchas veces nos pueden ayudar en los pacientes que vemos en consulta, y son a ayudar a un diagnóstico de sospecha del síndrome de Marfan. La dolicosteomielia, en principio, el que tengan los pacientes brazos largos, en principio no es ningún problema. No es ningún problema, incluso en algunas circunstancias, para ciertos deportes, como podéis ver, pues puede ser hasta un beneficio. Está descrita la limitación de la extensión del codo en los pacientes con Marfan. Habitualmente suele ser una limitación muy pequeña, habitualmente entre 10 y 20 grados, y no se sabe la causa, porque teóricamente, si estamos hablando de pacientes que tienen aumento de la lasitud ligamentosa, tendría que ser lo contrario, tendría que tener hiperlasitud. Pero está descrita, fijaros, que bueno, pues tanto por ciento no muy grande, la limitación sí que es cierto que es pequeña. Este es un paciente que no se fijaros en los dedos, y tiene una limitación, no tiene trascendencia funcional, y tampoco hacemos ningún tipo de tratamiento ni fisioterapia, ni ningún tipo de tratamiento quirúrgico. Bien, bajamos a extremidades inferiores,
Y vamos a hablar de la luxación congénita de cadera. La luxación congénita de cadera, ha cambiado el concepto, ahora se llama displasia del desarrollo de la cadera. Es una patología relativamente frecuente, pero fijaros que en la población con Marfan es bastante más frecuente, puede estar en un 2% de la población con síndrome de Marfan, mientras entre un 2 o un 6 por 1000 que puede aparecer en la población general. Esta sería la situación de una cadera que está, de una luxación de cadera, dice que la cadera está fuera del acetábulo, y evidentemente pensamos que esta mayor incidencia de la displasia del desarrollo de la cadera en los pacientes con Marfan está relacionada con la lasitud ligamentosa. El diagnóstico es exactamente el mismo que en la población general. Habitualmente las maniobras de exploración de Ortolan y Barlow son las maniobras en las que metemos y sacamos la cadera, que cuando está lusada la podemos ver dentro del primer mes de vida. Y después, pues bueno, el diagnóstico es lo mismo, diagnósticos psicográficos, diagnósticos radiográficos, y el tratamiento también es el mismo que en la población, no varía el mismo tratamiento que hacemos en la población general, de poner cualquier tipo de arnés para mantener la cadera dentro del acetábulo y que se produzca un crecimiento del acetábulo y la cadera quede estable. No vemos que en los pacientes con síndrome de Marfan, debido a la lasitud articular, estos tratamientos vayan peor que en el resto de la población. No hemos visto que la luxación congénita de cadera tengamos sí que es más frecuente, hemos visto más frecuente en los pacientes con Marfan, pero en lo que es al pronóstico y el tratamiento no nos ha variado a pesar de la lasitud articular en los niños, que cuando está indicado, cuando son muy pequeños, habitualmente con arnés, antes de los 6 meses con arnés lo podemos solucionar. En niños más mayores muchas veces hay que hacer reducciones abiertas y colocar algún tipo de yeso, pero bueno, es lo mismo que en la población general. También, secundariamente a la lasitud ligamentosa, también vemos en el Marfan más frecuente la luxación congénita de rodilla. Esta sería la situación de un paciente con una luxación congénita de rodilla. Aparentemente asusta bastante en el momento del nacimiento. Veis la rodilla que está lusada hacia adelante, como podéis ver. No es muy frecuente y el tratamiento, vuelvo a repetir, es sencillo y el mismo que en el resto de la población. Esto lo vemos mucho más en niños que tienen síndrome de Larsen, con mucha lasitud ligamentosa, pero en síndrome de Ehlers-Danlos, que también tiene lasitud ligamentosa, pero también no desdeñable en algunos pacientes con Marfan. Y el tratamiento, vuelvo a repetir, es sencillo y no varía con el resto de la población habitualmente. O bien, en algunos casos hemos puesto en niños muy pequeños el arnés de Pauly, que lo habíamos puesto aquí, perdón. El arnés de Pauly nos favorece a tener las rodillas en flexión para corregir la extensión, o si tenemos que poner algún tipo de yeso, pues ponemos unos yesos en flexión y habitualmente en poco tiempo se corrige. Pero sí que es cierto que, bueno, pues que es una patología a tener en cuenta y que debemos de vigilarla. Habitualmente este tipo de patología a esta edad, pensad que los ligamentos cruzados están elongados, pero en el momento que nosotros reducimos la luxación y colocamos un yeso en flexión o un arnés de Pauly, que mantenemos la rodilla en flexión, y estamos hablando de niños muy pequeños, esos ligamentos vuelven un momento a su ser. No va a quedar, no son pacientes que van a tener una inestabilidad ligamentosa el día de mañana, en su juventud o cuando sean adultos. Bien, revisando esta charla, vi que hay una patología bastante importante en los pacientes con el síndrome de Marfan. Revisé estos trabajos y hablan de que, bueno, pues que una de las patologías frecuentes es la protusión acetabular. Fijaros que tiene una prevalencia importante, entre un 31 y un 100% de pacientes con Marfan tienen protusión acetabular. Y de hecho es una deformidad que está aceptada ahora por esta sociedad, que es la Nosología Internacional de Trastornos Hereditarios del Tejido Conectivo en Berlín, ¿me entiendes? Y la ha considerado como una de las manifestaciones típicas del Marfan. Y es una patología importante, porque en esta sí que tenemos que pensar. Muchas veces nos podemos dar cuenta demasiado tarde cuando el tema sea problemático. ¿Qué es lo que pasa? Pues posiblemente lo que pasa es que, consecuencia de las alteraciones que habíamos hablado antes del tejido óseo, el trasfondo del acetábulo no tiene la suficiente consistencia para soportar la cabeza de fémur, y la cabeza de fémur va haciendo una protusión dentro del acetábulo. Como por así decirlo, imaginaos como que la cadera se nos está metiendo dentro de la pelvis, ¿vale? Vemos aquí, este es un niño en crecimiento, fijaros que tiene cartílagos abiertos y ya vemos que tiene una protusión acetabular. Hay una serie de medidas para verlo, ¿me entiendes? Trazando una serie de líneas que luego haremos, que nos pueden ayudar en caso de diagnósticos dudosos.
Perdonad que está en inglés, pero es un artículo reciente de Journal of Bone and Joint Surgery, es quizá la revista de ortopedia con más prestigio, y ya fijaros que dedicó en el año 2006 un capítulo importante y en el que habla de que, bueno, que la producción acetabular es un criterio de diagnóstico del síndrome de Marfan, ¿vale? No me entretengo aquí, lo hemos hablado antes de las características genéticas, pero fijaros que, bueno, habla ya de lo que ocurre, de que las mediciones que hace para la valoración es un poco lo que habíamos hablado, que entra en la cadera dentro del acetábulo y se altera una serie de líneas que son temas técnicos de nosotros los cirujanos ortopédicos a la hora de medirlo, ¿no? Pero bueno, y incluso fijaros que habla ya de una técnica quirúrgica, describe una técnica quirúrgica para los niños cuando empieza a aparecer esta deformidad de hacer un cierre del cartílago trirradiado. Pensad que esta deformidad, en este caso, imaginaos que fuera una mujer, esta protusión acetabular en un momento determinado también puede tener relación con el canal del parto. O sea que es importante el diagnosticarlo y saber que eso puede existir, no solo por el tratamiento de hacer un tratamiento precoz, que parece ser que va bien, sino a la hora de vigilarlo. Porque evidentemente como veremos ahora, es un problema importante, o puede ser un problema importante. Diríamos que es una deformidad silenciosa. El paciente está asintomático, el paciente está asintomático, no tiene mayor problema, nos hemos fijado más en su columna o en su pecho o en otras alteraciones, pero a la larga lo que vemos es que el paciente empieza a tener un dolor inguinal, un dolor progresivo que va teniendo relación con la actividad y muchas veces va a provocar una limitación. Y fijaros que también nos va a originar el que la cabeza de fémur esté muy dentro del acetábulo, nos va a hacer que el paciente pueda originar una marcha anómala, una marcha de pato, que le obliga y que le va a impedir al paciente agacharse. Secundariamente, el que el paciente tenga las caderas dentro y le haga una marcha de pato nos va a implicar también que nos va a alterar la dinámica de la columna lumbar en un paciente que ya puede haber un problema previo de escoliosis, va a haber una espalda hendida con una hiperlordosis, ¿vale? Que intenta compensar la inclinación pélvica. Y sí que es cierto que, bueno, si la enfermedad sigue avanzando y nos encontramos con grandes protusiones, pues habitualmente el paciente va a tener severos dolores de cadera, va a tener importante limitación de la movilidad, incluso le va a ser muy difícil caminar. Entonces, importante que tengamos un diagnóstico precoz, porque quiero deciros, y ahora veréis que la solución a veces es, en estos casos, lo que vamos a tener que hacer, aunque sean pacientes jóvenes, poner una prótesis de cadera, como os mostraré ahora, pero no es fácil poner una prótesis de cadera en estas circunstancias. Lo que os decía, la clínica, pues bueno, os decía, va a haber una disminución de la movilidad de la cadera. Evidentemente, si la cadera está metida dentro del acetábulo, va a haber una limitación importante de la movilidad, ¿vale? Va a haber, al estar una cadera más metida que otra, va a haber un acortamiento y el paciente va a andar, puede ya hacer una marcha en Trendelenburg, que es lo que os mostraba ahí, porque está alterado también el brazo de palanca al estar una cadera más metida dentro. Y también lo que os decía, que puede interferir en el parto. Fijaros, esta es una paciente joven, fijaros la protusión acetabular y fijaros cómo está alterado el estrecho de la pelvis, ¿vale? Esta es otra imagen y fijaros que esto realmente pasa. Cabeza de fémur y un poquito de acetábulo, que la cabeza de fémur se nos ha hundido y se nos ha metido dentro. El diagnóstico, pues evidentemente, cuando lo sospechemos, tenemos que hacer, cuando veamos un paciente que se queja de dolores en la cadera o que vemos una marcha anormal, evidentemente tenemos que hacer estudios radiográficos. Es un poco, os decía, nos fijamos en una serie de marcas en la cadera, habitualmente de una serie de ángulos, pero bueno, lo que vamos a ver habitualmente, pues la cabeza de fémur está dentro del acetábulo. Fijaros, esta cadera es una cadera normal y aquí sería una cadera ya con una protusión, y entonces tenemos una serie de ángulos que no tiene sentido ahora que os los explique, de las líneas del agujero obturador para compensar, ¿vale? ¿Y qué tratamiento tiene? Pues la verdad es que no es fácil, ¿me entiendes? Son pacientes a veces jóvenes que tienen dolor de cadera y se le ve un acetábulo debilitado y en principio igual pensamos que el tratamiento es un poco precoz. Se han intentado tratamientos de fisioterapia, de estiramientos, incluso movilizaciones bajo anestesia de flexo-extensión, intentar conseguir mayor movilidad.
calor local, antiinflamatorios, movimientos activos, o sea, un cajón desastre de medidas, pero que la verdad que muchas veces no son efectivas y que a veces han producido iatrogenia, sobre todo en pacientes que se han producido a veces fracturas de cadera, en pacientes con protusiones acetabulares intentando forzar la movilidad, porque pensad que es muy difícil mover una cadera que ya está dentro. Si se hace maniobras intempestivas, este es un artículo que presenta pues, unas roturas del cuello femoral en pacientes con síndrome de Marfan que tenían protusión acetabular. Lo puse, no es una cosa frecuente, pero que si alguien lo tiene y se incluye en un programa de fisioterapia, pues puede haber severos problemas con fracturas de cuello femoral. Fijaros el tema de la protusión acetabular, que es bastante frecuente. Y bueno, pues el tratamiento definitivo habitualmente pues va a ser poner una prótesis de cadera. Pero claro, poner una prótesis de cadera en estos casos es más difícil, porque tened en cuenta que en una prótesis de cadera tenemos que poner este componente acetabular, y este componente acetabular tenemos que tener un soporte donde meterlo. Si tenemos una protusión acetabular muchas veces, y si no tenemos ese soporte, se nos puede colar dentro, como os mostraré en algunas imágenes, nos puede colar la cadera dentro, con lo cual el problema se agudiza mucho. Habitualmente lo que solemos hacer es, en estos casos, intentar, este sería un caso, veis la protrusión, un poco los ángulos que os había dicho, la gota de lágrima alterada, pero bueno, son un poco temas más de medición de la columna, pero fijaros que para poder poner una prótesis aquí hay que rellenar todo este fondo de injerto óseo, poner un injerto óseo bastante para intentar conseguir un soporte para la cabeza de fémur, para que nos lo soporte, porque si no ponemos eso nos podemos encontrar en esta situación. Este es un paciente con protusión acetabular que se le puso una prótesis de cadera, ¿me entiendes? Y se hundió. Aquí habían puesto cemento óseo. El cemento óseo, bueno, pues se ha visto que es una opción, pero no es la mejor opción. Es mucho mejor la opción de poner injerto, porque esto nos puede pasar, y entonces la corrección de esto pues es una corrección mucho más compleja, que tenemos que poner ya pues sistemas de metálico, o sea, como podéis ver, mucha chapa y mucha pintura, como os decía antes, para corregir estas deformidades. Entonces, en la protusión acetabular, yo me llamó la atención, porque yo había tratado a pacientes de Marfan y sabía que había protusión acetabular, pero ahora, cuando me encargó Carmela esta charla, revisé un poquito y fijaros que había una proporción altísima de trabajos con protusión acetabular, y que lo dicen que, bueno, pues que es una patología silenciosa, que muchas veces no se dan cuenta y se descubre cuando hay grandes protusiones. O sea, es un tema, yo creo que a mí me sorprendió y eso creo que es un tema a tener en cuenta. Bien, seguimos en las extremidades inferiores. Y otro de los problemas que puede haber en el síndrome de Marfan muchas veces son dismetrías. Nos podemos encontrar en situaciones de que son niños con extremidades largas, pero que puede haber diferencias de longitud entre las extremidades inferiores. A veces está asociada a la escoliosis. ¿Y qué hacemos? Pues habitualmente, mientras el niño está creciendo, podemos hasta 2 centímetros podemos utilizar algún tipo de plantilla compensadora, mientras si decide, si se hace algún tratamiento a nivel de columna, si se trata de escoliosis, podemos esperar. Una vez tratada la escoliosis, yo creo que tenemos que intentar conseguir que el paciente tenga las dos piernas iguales. ¿Por qué? Porque hemos hablado antes de que hay un riesgo de protusiones acetabulares, hay un riesgo de otros problemas, y luego hablaré de problemas de rodillas que pueden aparecer si conseguimos que el paciente tenga las piernas de la misma longitud. Vamos a evitar que tengamos otras patologías asociadas de las que hemos hablado antes, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues habrá que pensar en algún tipo de tratamiento quirúrgico para las dismetrías. Entonces, un poco la situación es un paciente con Marfan. Si les cuenta, esta pierna es más larga, y entonces el paciente, para caminar, pues tiene que hacer flexión para no tropezarse. ¿Qué hacemos cuando un paciente tiene una diferencia de longitud de las extremidades, una pierna más larga y una extremidad más larga que otra? Pues evidentemente solo podemos hacer dos cosas: o alargamos la extremidad más corta, o acortamos la extremidad larga. Si un niño es muy bajito y tiene una dismetría de 4 centímetros, pues decimos, bueno, no es lo mismo medir 1,50 que 1,54. Pero si estamos hablando de pacientes que tienen síndrome de Marfan, que son pacientes muy altos, yo creo que no somos partidarios de hacer cirugías que sean menos agresivas, habitualmente acortar o detener el crecimiento. Pero acortar, no podemos tampoco acortar un miembro. Imaginaros que yo tengo una pierna más larga, 4 centímetros más larga una pierna que otra, ¿no? Entonces cojo y corto un trozo de fémur, 4 centímetros, lo desecho, pongo un sistema de osteosíntesis. Eso no funcionaría. No funcionaría, ¿por qué? Porque los músculos no funcionarían. Un músculo, para que funcione, tiene que tener una inserción, es como un brazo de palanca. Entonces el músculo quedaría fofo y no funcionaría. Por lo tanto, no podemos hacer un acortamiento.
Entonces lo que utilizamos los cirujanos ortopédicos cuando hay para detener el crecimiento, lo que hacemos es detener el crecimiento. Cogemos la pierna larga, este sería el cartílago de crecimiento, que es igual en todos los pacientes, y con lo que hacemos es, pues, lo detenemos. Tenemos distintas técnicas quirúrgicas, o bien con fresado, o bien raspamos, quitamos el cartílago de crecimiento y esta extremidad deja de crecer. Dificultad. Tenemos que buscar el momento adecuado de hacerlo. Es como si nosotros hacemos una detención de crecimiento antes de tiempo, podemos invertir la dismetría, ¿no? Si le detengo la crecimiento, no sé si me seguís, y si la hago posterior no llego, es como las 7:30, ¿no? Te pasas o te quedas corto. Entonces tenemos una serie de medidas, de cuadros para hacerlo con exactitud, ¿vale? O sea, lo podemos hacer con bastante exactitud con unos programas que tenemos de crecimiento de las piernas. O sea que no, el secreto de este tipo de intervención es hacerla en el momento adecuado, no pasarnos ni quedarnos cortos. Tenemos medios técnicos para hacerlo, ¿vale? No es un motivo de esta charla comentaros. Pero también incluso ahora se ha hecho una nueva técnica, que es la llamada de las técnicas de crecimiento guiado. Crecimiento guiado, lo que hacemos es, aquí queremos detener el crecimiento de esta pierna, entonces ponemos unos tornillos con una placa, con lo cual ya no dejamos que crezca, ¿vale? Y una vez conseguida que se han igualado las extremidades, podemos quitarlo. Entonces también es otra técnica que nos ayuda a ser bastante exacto a la hora de conseguir igualar las extremidades. Esto sería un caso, antes del tratamiento, se le ha puesto se le ha llevado un alza, se le ha puesto las placas de crecimiento guiado y entonces ya se va regulando y entonces vamos quitando el alza, ¿vale? Bien, otro de los problemas que aparece a veces en el síndrome de Marfan es la inestabilidad rotuliana recurrente. Muchos pacientes tienen dolores repetitivos de rodillas, luxaciones de rótulas y muchas veces vemos una hipoplasia de rótula. En parte eso es debido a la lasitud ligamentosa. Al haber una lasitud ligamentosa, la rótula muchas veces es hipermóvil y con facilidad se va hacia afuera, como este es el caso, como podéis ver en estas imágenes. Habitualmente son relativamente más frecuentes que en la población general y están en relación porque se ha demostrado que los pacientes con síndrome de Marfan tienen una hipoplasia habitualmente de la rótula, se desarrolla menos que en el resto de la población y al desarrollarse menos y la asociada a la lasitud ligamentosa se produce inestabilidades de los alerones y hay tendencia a que la rótula se desplace. Habitualmente el tratamiento suele ser fisioterapia y en algún caso hacemos cirugía, pero cada vez menos si lo detectamos pronto y hacemos una fisioterapia correcta, la patología se puede solucionar. La artrosis de rodilla en los pacientes con Marfan, cuando nos vemos una situación en pacientes mayores, suelen ser grandes deformidades porque habíamos hablado de que hay una alteración en la elastina y también parte en el colágeno, y entonces muchas veces requiere cirugías más complejas como es esta que os pongo aquí. No es frecuente, pero cuando hemos tenido artrosis de rodilla tenemos que pensar que habitualmente puede ser un poco más compleja que en el resto de la población. Y bueno, y ahora vamos a hablar de los pies. Los pies del síndrome de Marfan, que tienen una serie de características. Suelen ser pies largos y delgados. El pie plano es una patología frecuente, ¿vale? Suele ser alteraciones suelen asociarse del pie plano. Los dedos son largos y secundariamente es muy frecuente que haya dedos en martillo y dedos en narra. Consecuencia del pie plano y de las alteraciones de los dedos, pues es fácil que aparezcan hiperkeratosis, callos, arrugas en la piel, habitualmente por hiperpresión. Y también el alus valgus, el llamado juanete, también es más frecuente quizá en pacientes con Marfan que en la población general, y consecuencia del pie plano muchas veces nos vamos a encontrar pues importantes deformidades en el tobillo. Encontré también este artículo en el que habla de hablaron de las alteraciones que tiene el pie en el síndrome de Marfan, y fijaros que estos hicieron un estudio sobre 72 pacientes con síndrome de Marfan que tenían lasitud ligamentosa y encontraron que pies planos tenían 31, un 50%, alus valgus moderado 8 pacientes, alus valgus severo 8 pacientes, alteraciones del apoyo con los callos metatarsianos, metatarsalgias con callos laterales,
metatarsalgias mediales y pie cabo mucho menos por la mayoría de pie plano. Pero pensad que, fijaros que la mitad de los pacientes que hacen en este estudio, hacen un estudio ya digo, de 72 pacientes con Marfan y ven pues, que estas deformidades en los pies en esta proporción que os pongo ahí. Entonces, bueno, pues hemos visto que sí que la mayor afectación es el pie plano. Habitualmente se caracteriza pues el pie plano, pues un hundimiento de la bóveda plantar, un valgo de talón, y veis que la bóveda plantar se hunde y tiene esta tendencia. Habitualmente, gran parte de la causa de este pie plano, de esta deformidad, va implícito a la lasitud ligamentosa. Y lo que sí que es cierto es que, bueno, pues esta sería, veis, una importante deformidad de los pies. ¿Me entiendes? Las alteraciones del pie en el síndrome de Marfan, pero bueno, lo que suele originar dolor, pero la mayoría de las veces este dolor, habitualmente utilizando unas plantillas o un tipo de ortesia adecuadas, se puede corregir, van a corregir la forma de deambular, el descanso de los pacientes, y generalmente pues vamos a conseguir muy pocos casos de pacientes con síndrome de Marfan. Hemos tenido que hacer cirugías del pie plano en los pies, porque habitualmente con una ortesis pues habitualmente hemos solucionado el problema. El alus valgus, pues bueno, pues hemos visto que aparece en un porcentaje importante de pacientes con alus valgus, y habitualmente pues el tratamiento de estos alus valgus cuando aparece y crea sintomatología es quirúrgico. Habitualmente los mecanismos de protección no suelen ser suficientes. Y muchas gracias, y preguntadme cosas. ¿Qué ves? Tengo los pies con muchos problemas: juanetes, dedo martillo, otras deformidades, pies valgos, etc. Mi pregunta es peor estar operada los pies o es conveniente? Vamos a ver, yo creo que todo depende de la patología. Yo soy cirujano y vivo de la cirugía, pero considero que la cirugía tiene que ser el último escalón, ¿vale? Entonces, estamos hablando de pies que no es una patología única, ¿eh? Me explico, o sea, no solo es el pie plano o el pie valgo, sino que se va a asociar a alus valgus y dedos en garra. O sea, quiero decir que cuando hagamos una cirugía tenemos que plantear si vamos a corregir todo o vamos a corregir partes. El pie plano habitualmente, creo, como os dije en la charla, no es habitualmente necesario corregirlo, porque además es una cirugía más compleja, ¿vale? Es una cirugía con más morbilidad, que tiene más tiempo de quirófano, más material de síntesis, a veces tener que utilizar yesos. El alus valgus, evidentemente mi consejo es que se opere. ¿Me entiendes? El alus valgus en el síndrome de Marfan va a mejorar mucho operándose, el juanete va a mejorar de forma muy considerable. Y además, fijaros que es curioso, porque los alus valgus es una cirugía que ha variado mucho en los últimos 20 años. Antes todas se operaban igual, y ahora os diría que hay igual 40 técnicas para operar el alus valgus, cada una adaptada al tipo de pie. O sea, hoy disponemos de un amplio arsenal de técnicas quirúrgicas que los cirujanos debemos adaptar a cada pie. O sea, no decimos todos los alus valgus se operan igual, sino hay una serie de medidas que tomamos de la relación del primer metatarsiano con nosotros, el ángulo que forma el metatarsiano con la falange, y dependiendo de una serie de circunstancias vamos a utilizar la técnica más adecuada. Entonces mi consejo es que el alus valgus doloroso se corrija, y que corrijamos de paso la metatarsalgia, el dolor que puede haber en las cabezas de los metatarsianos por mal apoyo, y las garras de los dedos. O sea, yo sí que soy partidario de operar eso. El pie plano, yo diría que en casos excepcionales. El pie plano no suele doler. En el Marfan el dolor es más por patología del antepié, de alus valgus, y sí que mi consejo es operarlo, hacer la cirugía adecuada, hablar con el cirujano que lo va a operar, explicarle todas las patologías que tiene y decir: mire, me duele el alus, me duele la planta del pie y tengo estos dedos en garra, y entonces tenemos que planificar una cirugía para corregir todas estas cosas, ¿no? O sea, ir a un único tiro, ¿entiendes? O sea, no decir: opero el alus valgus, luego opero el dedo en garreta. Igual que os digo que el pie plano no suele darnos excesivamente problemas, pero lo otro sí, soy partidario de operarlo, pero bueno, hacer una planificación adecuada, ¿eh? Y es importante que habléis con vuestro cirujano, la persona que vaya a operar, y que le planteéis todos los problemas para que en la cirugía se corrijan todo. Nos pregunta también esta misma persona que si es bueno llevar un control anual de la espalda, es bastante habitual, parece ser.
que Sí. nos traten de escoliosis, acaba el crecimiento, Sí, nos vamos a dan ver. el alta, bye. No hablé de, ya os dije, no hablé de escoliosis, aunque es de las patologías más frecuentes que vemos en Marfan, porque bueno, habíamos hablado y había hablado John Bago el año pasado. Evidentemente, un paciente que tiene un síndrome de Marfan, nosotros sistemáticamente hacemos un control seriado cada 6 meses. No quiere decir que le hagamos radiografías cada 6 meses, ¿eh? Sí, pero sí un control clínico y de inspección y ver cómo tiene la columna. ¿Vale? Porque la escoliosis, sobre todo en adolescentes, cuando el paciente ya es más mayor, pues bueno, ya puedes hacer un tratamiento de si tiene dolor o es otro plan. Me explico, la escoliosis es distinto en el paciente, tenga Marfan o no tenga Marfan, en la escoliosis del adolescente, mientras el niño está creciendo, a una vez que se ha estabilizado, que ha terminado el crecimiento, que ahí lo que vamos a vigilar es las consecuencias de esa escoliosis. Hay una entidad que es la escoliosis del adulto, que aparece en pacientes mayores, y si has tenido un poquito si vas a la edad adulta con algo de escoliosis, eso se puede agravar, pero somos partidarios de hacer un control periódico. Hay una consulta que preguntan, ¿la utilización de espalderas correctoras es recomendable? No vamos a conseguir nada. O sea, ahí vi una cosa que era la espaldera lionesa, que se había utilizado, que se ponía antiguamente incluso a las niñas para que fueran estiradas. No ha demostrado que sea efectivo, ¿me entiendes? Es un tratamiento incómodo y no ha demostrado efectividad. Sí que puede ser efectivo algún tipo de corsé, pero en mi opinión, que en la mayoría de los síndromes de Marfan, cuando la escoliosis es importante, yo soy partidario de recomendar el tratamiento quirúrgico. ¿Qué recomienda la fisioterapia como manera preventiva? Es para prevenir el tema de los juanetes y de los dedos en garra. Yo creo que la fisioterapia no va a hacer nada. Va a influir un poco la genética de esto y evidentemente el tipo de calzado. Evidentemente las mujeres tenéis el hándicap de zapatos de tacón o zapatos más estrechos, pero la fisioterapia no ha demostrado que sea efectiva a la hora de prevenir ni dolores de pie, ni dedos en garra, ni alus valgus. ¿Qué tipo de actividad física se recomienda realizar de modo general para nosotros, para el tema de la espalda? Habitualmente, vamos a ver, pues hay una serie de cosas que van bien, o sea, desde natación, natación, crawl o espalda, mariposa y braza prohibido. Pacientes que tengan patología de espalda, el estilo de mariposa y braza nos puede crear más problemas. O sea, lo ideal sería crawl o espalda. Luego, evidentemente, cualquier ejercicio que potencie la musculatura paraespinal y la musculatura abdominal va a venir bien en cualquier patología de la espalda, ya desde pilates, que ahora se puso mucho de moda, o cualquier tipo de gimnasia. Nosotros habitualmente en los servicios solemos tener unas tablas de gimnasia que solemos dar a nuestros pacientes, incluso que se han operado de la espalda, para fortalecer. Sí que es importante, pero ya digo, por ejemplo, una escoliosis de un síndrome de Marfan no vamos a prever o variar mucho su evolución, aunque hagamos fisioterapia. Yo, desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, incluso en un paciente con síndrome de Marfan, intentar corregir un dedo en garra, estamos hablando de pacientes con dedos más largos. El hecho de cortar el tendón para corregir la garra del dedo, creo que no podemos incluso agravar la situación a la larga. A corto plazo puede que el paciente corrijamos un poquito la garra, pero yo creo que a la larga es contraproducente. Yo creo, vuelvo a repetiros, en el pie, el síndrome de Marfan con sus peculiaridades de esto, yo creo que hay que hacer un tratamiento integral, hacer un estudio adecuado del pie, lo que os decía, medir ángulos. Quiero corregir el alus, quiero corregir la garra, quiero hacer casulotomías, cortar tendones sin más ni más. No lo aconsejo. ¿Hay algo? Vamos a ver, no hablé, el síndrome de Marfan a veces tienen algo de ectasia dural. No he hablado porque es un tema más de neurocirujanos que a veces ven canales medulares muy anchos. Entonces eso puede ser en un momento determinado causa de neuralgias. Luego, la neuralgia en concreto es, si veríamos la etimología, sería un dolor de un nervio por algún tipo de un nervio localizado, ¿no? Entonces, yo no he visto en pacientes con síndrome de Marfan más neuralgias, ni la escoliosis de por sí puede dar neuralgia si hay una escoliosis severa que comprime, hace una estenosis de canal, o hay una compresión medular, evidentemente puede haber una neuralgia. Aquí preguntan si hay relación entre la ectasia dural y la protusión acetabular. No, en absoluto, ninguna, son dos patologías distintas. Vamos a ver, ojo, no tiene nada que ver, son dos patologías que están relacionadas con la alteración genética del síndrome de Marfan. Pero bueno, no un paciente que tiene protusión acetabular son dos
cosas absolutamente distintas. La ataxia dural es un tema intrarraquídeo y la protrusión acetabular es un problema concreto de la cadera. Pregunta también si es importante añadir, esto también hace circunstancia en el grupo, añadir colágeno a nuestra alimentación. No. Y si se puede hacer... Vamos a ver. Se ha puesto muy de moda el colágeno. Vamos a ver. El colágeno evidentemente no es malo. En las artrosis, en la prevención de la artrosis se ha puesto muy de moda poner colágeno o poner glucosamina o ácido condroitín sulfato. Evidentemente no va mal, pero no vamos a cometer. Si nosotros nos planteamos que el problema del Marfan es una alteración genética en la que hay una alteración de la elastina, por mucho colágeno que tomamos no vamos a variar nada. Que evidentemente, como en la población general, decir, bueno, pues una dieta adecuada, tomar colágeno nos puede ayudar, pues posiblemente puede ayudar, y muchas veces también hay un efecto placebo de esto, pero lo mismo que en la población general, no en el paciente que tenga síndrome de Marfan se le aconseja tomar colágeno. Sí que es cierto que, bueno, pues que sabéis que pues mucha gente mayor, para prevenir la artrosis, pues toma desde colágeno, cartílago de tiburón, hay un montón de sustancias ahí que la verdad que tampoco no van mal, no hacen ningún daño y tampoco se ha demostrado, no hay ningún estudio científico que diga que eso es mejor, pero bueno, hay pacientes que dicen que se encuentran mejor y estás dando una cosa que sabes que no hace daño. O sea, pero en concreto para el síndrome de Marfan no tiene ninguna indicación el colágeno como tratamiento. Habla de si es bueno hacernos una resonancia para saber si tenemos extasia dural. Sí. Sí. Yo diría que sí. Una resonancia lumbar, porque, vuelvo a repetir, yo creo que estamos hablando de que tenemos, y es mi filosofía en esto, ir por delante de la enfermedad, ¿me entiendes? Y saber todas las posibles consecuencias que podamos tener. Y después ya veremos qué hacemos, aunque no nos dé guerra. Pero es importante que sepamos, tenemos una extasia dural, bueno, no la sé, la voy a controlar, me da clínica o no me da clínica. Pero yo creo que es importante, sí. ¿Pectum carinatum, edad recomendada para empezar a tratarlo? Yo creo que si empezamos con tratamientos conservadores, como eso que os decía, las bombas de succión, yo creo que cuanto antes. Cuanto más cartílago joven tengamos y más hueso joven, más capacidad de remodelación tengamos. Y estoy hablando de tratamientos que no son agresivos para el niño. Entonces yo diría que si el tratamiento quirúrgico, evidentemente mucho más tarde, después de haber afectado, pero por ejemplo los tratamientos conservadores, tipo de la bomba esta de succión, cuanto antes. Evidentemente el pectum carinatum no da problemas restrictivos pulmonares como puede ser el pectum excavatum, ¿no? Que es lo que os hablábamos antes en la deformidad miasthénica. Es más principalmente un problema estético o que en algún momento pueda producir dolor torácico por los cartílagos costales. Los tratamientos con ortesis habitualmente los podemos hacer en niños antes de terminar el crecimiento. Una vez terminado el crecimiento, el poner cualquier tipo de ortesis es causarle a una persona un sufrimiento para no conseguir ningún resultado.